Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente y tiene que ver con el concepto de las justas causas de despido. Es decir, hay muchos mecanismos y muchas formas de terminar una relación laboral, pero nos vamos a enfocar con este video en lo que se han denominado justas causas de despido, es decir, cuándo se puede despedir a un trabajador por parte de una empresa, obviamente, pues sin el pago de una indemnización. Por ese motivo, es muy importante, en primer lugar, analizar claramente cuál es el concepto y cuáles son los elementos de las justas causas. Pero también, para efectos de iniciar este video, quiero que ustedes tengan en cuenta que lo que vamos a ver aquí aplica única y exclusivamente para aquellos trabajadores que tengan un contrato de trabajo. Es decir, solamente aplica para aquellas personas vinculadas con una entidad privada por medio de un contrato de trabajo. Eso quiere decir que esto que vamos a ver aquí no aplica ni para los empleados públicos, ni para los trabajadores oficiales, ni para los contratistas de prestación de servicio, ni para los trabajadores independientes. Esto solamente aplica para los trabajadores particulares, que son aquellos vinculados con una entidad privada por medio de un contrato de trabajo. Entonces, ¿cuál es el concepto que habla la doctrina y la jurisprudencia sobre justas causas? Pues se ha dicho que son hechos, son circunstancias, son comportamientos donde el empleador o el trabajador pueden generar un incumplimiento en la relación laboral. Y entonces, ese incumplimiento que genera, pues que la parte que sufre el incumplimiento pueda terminar el contrato de trabajo por ese incumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden haber justas causas de despido por parte del trabajador, que es lo que se denomina despido indirecto, o pueden haber justas causas de despido por parte del empleador. Nos vamos a enfocar en este video a las justas causas por parte del empleador. Es decir, ¿qué pasa cuando ese trabajador incumple? ¿Qué puede hacer el empleador? Pero también qué debe conocer el trabajador para cuando le hagan una investigación o le inicien un disciplinario, ¿sí? Con la finalidad de terminar ese contrato de trabajo por justa causa. Y algo muy importante y que es claro en este tema es que cuando hay una terminación de un contrato de trabajo con justa causa, la empresa o el empleador no tienen la obligación de pagar ningún tipo de indemnización. Punto. Los elementos más importantes de las justas causas y que han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia son los siguientes. En primer lugar, la tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las justas causas deben estar señaladas claramente, o en la ley, o en un pacto colectivo, o en una convención colectiva, o en un fallo arbitral, o en un contrato individual de trabajo, o en el reglamento interno de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la justa causa debe encontrarse en cualquiera de estas herramientas, porque si no se encuentran ellas, pues no habrá justa causa. Punto. Segundo elemento importante, la alegación. ¿Qué quiere decir esto? Que quien termina unilateralmente el contrato de trabajo debe informarle a la otra el motivo, la causa para terminar el contrato de trabajo. Porque ojo con esto, lo que yo indique al momento de la terminación del contrato de trabajo, pues es lo que voy a establecer como justa causa. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo señale como justa causa es lo que voy a indicar. Y posteriormente, por ejemplo, si en un proceso judicial, no se podrán indicar circunstancias nuevas o circunstancias distintas porque son las que se señalaron al momento de la terminación del contrato con justa causa. Otro aspecto importante como elemento de las justas causas es la tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos que la ley no establece un tiempo para despedir a alguien con justa causa, pero sí se ha dicho que debe haber un tiempo, un espacio temporal que determine claramente que el motivo del despido, ¿sí? Es la circunstancia que se está endilgando y no otra. Es decir, vamos a la parte práctica. Se presenta una justa causa.
pues el empleador que la quiere invocar no puede dejar pasar 3 años, 1 año, 6 meses, 3 meses para hacer el trámite de la justa causa. Lo que va a hacer el empleador es conoce la justa causa e iniciar el trámite disciplinario para efectos de que no tenga problemas con este elemento de la oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si un empleador deja pasar el tiempo y después quiere invocar una justa causa, pues no cumplirá con el elemento de oportunidad. Hay otro aspecto importante también que ha denominado la jurisprudencia como la remisibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para ser francos, no siempre que hay una justa causa, el empleador está obligado a terminar el contrato de trabajo con justa causa. Puede pasar que a pesar de la justa causa, el empleador decida perdonarla. Esto también es muy importante, sobre todo cuando hay trabajadores y hay justas causas en las cuales pues, el empleador puede perdonarle a unos y a otros no. ¿Por qué? Porque es la facultad que tiene el empleador de invocar o no invocar la justa causa. Hay un quinto elemento de las justas causas que se denomina la regularidad o formalidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay justas causas que, para ser franco, requieren que se cumplan ciertos requisitos de validez para que se presente. Por ejemplo, si alguien va a ser despedido por el tema pensional, pues ¿qué se requiere? Pues el reconocimiento de la pensión y la inclusión en nómina por parte de la entidad pensional. Si esos requisitos de forma no se dan, pues no es posible invocar la justa causa. Y hay dos elementos finales que hablan de objetividad y subjetividad. Es decir, hay justas causas en las cuales son objetivas porque no hay que mirar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por el contrario, hay justas causas que son subjetivas, donde hay que mirar todo el trámite, hay que analizar lo que se denominan las circunstancias de tiempo y lugar. Por ejemplo, para volver al tema de la pensión o su reconocimiento es un hecho objetivo. No hay que pedir muchas pruebas. Subjetividad, por ejemplo, el bajo rendimiento, sí requiere claramente, pues, pruebas, documentos para establecer si de verdad hay o no hay justa causa. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque en muchas oportunidades, si no se cumple con estos trámites, a pesar que entre comillas hay una justa causa, esa se puede caer en un proceso judicial por no cumplir con los elementos anteriores. ¿Cuáles son las causales o los principales ejemplos que trae nuestro Código Sustantivo del Trabajo en materia de justas causas de despido que puede invocar el empleador? Por ejemplo, cuando el empleador sufre engaño por parte del trabajador, porque ese trabajador le presenta documentos falsos para ser admitido o para obtener un provecho indebido. Por ejemplo, una persona se presenta para un cargo específico. Por ejemplo, si dice que tiene un posgrado en cierta carrera, pero no lo tiene. Inclusive, producto de ese posgrado tiene un ingreso mayor. Pues eso es una falsedad que obviamente permite que ese empleador pueda decir justa causa de despido. En segundo lugar, también tenemos como justa causa los actos de violencia, injurias, malos tratos, grave indisciplina, que obviamente realice el trabajador en sus labores contra el patrono, contra los de su familia, contra el personal directivo o contra los compañeros de trabajo. O sea, todos los actos de violencia que haga el trabajador, no solamente contra el empleador, sino contra su familia, directivos de la empresa, pues es justa causa de despido. Como también es justa causa de despido la grave violencia, la injuria, los malos tratos, que también se den por fuera del servicio. Contra el empleador, su familia, contra representantes, socios, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que estas dos justas causas hablan de violencia, injuria y malos tratos dentro de la oficina y por fuera del lugar de trabajo. Hay una cuarta causal, digamos, para un despido con justa causa, que es cuando el trabajador de manera intencional causa daños en los equipos, en los edificios, en las materias primas, es decir, en todo lo que tenga que ver con su trabajo. Pero con esto, no estamos hablando solamente de un daño, sino que es un daño en el cual el trabajador tiene la intención de causar ese daño. Hay otro quinto ejemplo, ¿sí? Que es todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa, ¿sí? En el lugar
o sitio de trabajo o inclusive desempeñando sus labores. Para ser honestos, esta causal también ha tenido un desarrollo jurisprudencial porque a veces no es fácil determinar, pues un acto delictivo es sencillo, porque es un delito y está consagrado en el Código Penal, pero un acto inmoral, pues eso sí depende mucho de la moral de cada uno. Por eso, invocar esta causal por actos que afecten la moral, pues hay que tener mucha tranquilidad y sobre todo mucho soporte legal, jurisprudencial y probatorio para utilizarlo, porque honestamente la moral, pues es un tema que no es pacífico en cuanto a sus interpretaciones. Otro aspecto muy importante como justa causa es que los empleadores, al regular los correos de trabajo, pues tienen, por ejemplo, el contrato de trabajo, o tienen el reglamento de trabajo, o tienen una convención colectiva de trabajo. Y en esos documentos se pueden establecer faltas graves. Entonces, uno puede decir, es falta grave, por ejemplo, en un hospital, ¿sí? No llegar al turno cuando estás en el servicio de urgencias. Tú puedes colocar que eso es una falta grave y se incumple con eso el proceso de la salud del médico, pues eso puede dar lugar a un despido por justa causa. Otro ejemplo, la detención preventiva por más de 30 días, ¿sí? A menos que la persona pues sea absuelta. Otro buen ejemplo, que el trabajador revele secretos técnicos, comerciales o dé a conocer carácter reservado en perjuicio de la empresa. Este punto es muy importante porque hoy en día se hacen muchos contratos de trabajo entre empleadores y trabajadores donde hay cláusulas de confidencialidad. Si se violan esas cláusulas de confidencialidad pactadas entre las partes, eso es una justa causa de despido. Otro ejemplo de justa causa de despido es el deficiente rendimiento del trabajo por parte del trabajador. Pero ojo con esto, cuando no se corrija en un plazo razonable, a pesar del requerimiento del empleador. Eso quiere decir que cuando un trabajador incumple con sus funciones, el empleador se lo debe indicar. Le debe dar un plazo para que corrija. Y si no lo corrige, pues en ese momento sí se puede dar el despido. Otra causal también es la sistemática inejecución sin razones válidas de las obligaciones legales y convencionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el trabajador tiene un manual de funciones y si incumple con esas funciones o cualquiera de ellas, es justa causa de despido. Por eso es muy importante en este punto señalar claramente cuáles son las funciones y tener un buen manual de funciones. Sobre todo porque a veces en la práctica muchos manuales dicen al final y las demás que le asigne el empleador o el jefe inmediato, pero no puede ser posible que la mayoría de las personas estén en las demás. Yo lo que creo es que un manual de funciones debe parecerse a lo que la persona realiza para que él tenga claro cuáles son sus funciones, cuáles son sus actividades. Y si incumple con ellas, pues en ese caso sí habrá pues la respectiva justa causa de despido. Otra causal, viso del trabajador que afecte en la disciplina de la empresa. Sí, otra causal, la renuncia del trabajador sistemática, si es sistemática es porque varias veces, sí, a cumplir con las órdenes que le indica el médico en caso de haber tenido accidentes o enfermedades. Otra causal, ineptitud del trabajo en la labor encomendada. Esta causal también es muy importante porque uno dice, no, es inepto para el trabajo, no. Tienes que indicar claramente cuáles son sus funciones, cuáles son sus actividades y qué está incumpliendo frente a ellas. Otra causal, el reconocimiento de las pensiones. Pero con esto que hay claridad, no solamente el cumplimiento de los requisitos, es que ya tienen la pensión reconocida y te encuentras en nómina para poder que haya justa causa de despido. Y hay otra causal que también trae la norma y es aquellas personas que tienen enfermedades de origen común que tienen incapacidad de más de 180 días. Pero en esto sí hay claridad, porque eso sí lo han dicho ambas cortes, que para que una persona pues que se encuentre enferma sea despedida, pues obviamente hay que cumplir con todo el procedimiento de garantías, sí, porque no olviden que aquí tenemos un fuero de salud y una persona enferma pues no puede ser despedir así automáticamente. Finalmente, imaginemos que pues, se presenta una justa causa de despido y el empleador quiere invocarla. Pues si el empleador quiere invocar esa justa causa de despido, lo más importante como un derecho y garantía por parte de la empresa para los trabajadores es lo que se ha denominado el debido proceso. Y ese debido proceso tiene unas características. Primero, principio de legalidad de la falta y la sanción.
Uno tiene que saber por qué lo acusan y cuál es su sanción, pero previamente a la comisión de la conducta. Segundo, el principio de publicidad, que te informen del proceso, que tú puedas ejercer el derecho de defensa, contradecir las pruebas. Un principio que sí ha sido muy discutido, el de doble instancia, porque hay empresas con 10 trabajadores y no tienen la posibilidad de tener doble instancia, ¿sí? Inclusive, esa es una crítica que yo he hecho, porque a veces la doble instancia es el jefe de recursos humanos y el gerente. Eso se cumple con el resto de la doble instancia. Pero honestamente, si uno mira el tema jurídico, doble instancia es en teoría, pues, que son dos entidades diferentes. Pero yo pienso que eso ha sido más un tema, pues, de protección de la Corte Constitucional a partir de un poquito del tema de la realidad. Yo sí creo que en el tema de la doble instancia hay que mirar cada caso particular para saber si hay violación o no hay violación a este principio. Otro aspecto importante, la presunción de inocencia. Uno le puede decir a la gente, bueno, vamos a hacer ese trámite por la formalidad, pero estás despedido, porque ya de entrada lo estás investigando y ya quieres una sanción. Lo tiene que ver con la imparcialidad. El non bis in idem no puede ser, pues por los mismos hechos, sancionado varias veces. Cosa juzgada, si ya te investigaron y hubo una sanción preliminar que no fue el despido, pues no te pueden por lo mismo hacer otra sanción. Y también no reformar lo que apareció en primera instancia. Si en primera instancia hay una sanción, la sanción lo que puede hacer es revocar, pero no puede, digamos, aumentar la sanción. Y finalmente, en la práctica, según la Corte Constitucional, ¿cuál es el procedimiento? Pues se le comunica a la persona que hay un proceso disciplinario, se le diga cuáles son las conductas que pueden ser una posible sanción, se le formulan unos cargos que pueden ser verbales o escritos, se le ha trasladado esos cargos a la persona, se le indica el tiempo durante el cual él puede controvertir los cargos, presentar pruebas, ¿sí? Y obviamente después de eso, pues hay una sanción que debe estar, digamos, debidamente motivada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Para efectos de sacar conclusiones de este video. El primero, que es muy importante. Estas justas causas de despido que hemos analizado solo aplican para las personas vinculadas con un contrato de trabajo en una entidad privada. Segundo, para que cuando sea el incumplimiento por parte de una de las partes, yo pueda acabar la relación laboral por justa causa. Si quien la termina es el trabajador, se llama despido indirecto. Si quien la termina es el empleador, pues es justa causa de despido. Punto. Tercero, cuando hay una justa causa de despido, esa justa causa de despido hay que seguirle un trámite, hay que seguir un procedimiento. Es decir, hay que abrirle el proceso, darle garantías, darle posibilidad que pueda controvertir las pruebas, etcétera, etcétera. De esta manera, entonces, quisimos compartir con ustedes este video para efectos de hablar de las justas causas de despido. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a nuestro canal, por colocarnos temas, porque obviamente hacen que cada semana podamos hablar un tema diferente. Un fuerte abrazo para todos.